Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, un día para conmemorar la conciencia en entornos laborales saludables y poner la mirada en un empleo sano. La salud ya no es solo ausencia de enfermedades, sino que es incorporar el bienestar en el ámbito psicológico, en el ámbito social, físico y emocional, y en todas las parcelas de nuestra vida, tanto personal como familiar, en el ámbito de educación, y hoy nos toca hablar de los ámbitos laborales. Para ello nos acompaña Miguel Ángel Mencías Francisco, que es ecoconsejero, graduado en Psicología del Trabajo, máster en Psicología del Trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, máster en Psicología, máster en Riesgos Laborales y Gestión Medioambiental y coordinador de la Comisión de Psicología del Trabajo, con más de 20 años de experiencia profesional generando entornos saludables. Bueno, pues bienvenido de nuevo al diván, Miguel. Pues muchas gracias, Nadia. Ya estuviste en el 2021 estrenando este espacio, sí, hablando también de ámbitos de seguridad y ámbitos saludables, y hoy vamos a concretar un poquito más y a retomar aquella entrevista y aquella conversación que tuvimos. Bueno, eskerrik asko por estar aquí. Nada, un placer. Que ya comentábamos detrás de la cámara que bueno, pues estamos a tope de trabajo con mucho movimiento, así que bueno, pues de nuevo agradecerte que nos hayas dedicado un tiempo en este día tan importante para señalar y conmemorar este ámbito. Vamos a poner, como siempre, un poquito de contexto. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ¿De dónde y por qué surge? Bueno, ya sabes que normalmente, bien las Naciones Unidas o agencias pertenecientes a las Naciones Unidas suelen aprovechar días internacionales sobre todo para promover, concienciar, sobre todo concienciar algún aspecto que tenga que ver con la vida de las personas y con la mejora de la salud. Tenemos días internacionales para muchos tipos, ¿no? Y como no, pues tenía que haber un día pues para la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? La elección del 28 de abril fue, bueno, es relativamente reciente, es de este siglo, del siglo XXI, es del 2003, si mal no recuerdo, es cuando la ONU la nombró o marcó el día 28 de abril como el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y viene a raíz de que era un día en que los sindicatos era un día conmemorativo para recordar a los trabajadores que habían muerto o habían tenido accidentes, ¿no? Entonces, pues tomó ese día y se tomó como referencia, ¿no? Y este año, si mal no recuerdo, bueno, cada año suelen dedicar un tema, bueno, siempre, claro, teniendo en cuenta que es una agencia de carácter internacional, los temas que se pueden, a veces los temas en los que se plantea esta conmemoración suelen ser temas un poco generales, pero este año se centraba sobre todo en el trabajo digno y saludable para todos, ¿no? Era un poco la idea de algo, desde luego, muy loable, muy deseable para todos, ¿no? Trabajo digno y para todos, ¿no? Estos tres conceptos clave a día de hoy, ¿no? Sí. que estamos buscando. Estamos en una sociedad avanzada, hemos superado diferentes retos, diferentes riesgos, hemos añadido calidad al empleo, sin embargo nos quedan otros tantos retos, ¿no? Por riesgos emergentes, por nuevas condiciones sociolaborales. Sí, ahora se empieza a hablar mucho en el campo de la prevención de riesgos laborales, de los riesgos emergentes en el trabajo, y en el campo que a mí me pueda, digamos, interesar, ¿no? por deformación, es el tema de los riesgos psicológicos o los riesgos psicosociales emergentes, ¿no? Evidentemente, vivimos en un ciclo continuo en el que no podemos, igual estamos acostumbrados, igual en nuestra sociedad, la sociedad que han vivido nuestros padres, era en muchos casos para muchas personas un mundo laboral mucho más estable, ¿no? Y no tan cambiante como el actual, ¿no? En el cual parece que
que vivimos en un momento de incertidumbre constante, el trabajo indefinido parece que si tú no eres, si no sacas una oposición para funcionario, pues no existe, y eso genera, claro, nuevos riesgos, desde la inseguridad, la precariedad en el trabajo, también la conciliación del trabajo y la vida. Antes vivíamos en una sociedad un poco más compartimentalizada, por decirlo así, ¿no? Sabíamos que en el caso de la mujer tenía unas ocupaciones más específicas, más propias de la época, ¿no? Que lo marcaban, que evidentemente ahora han cambiado, ¿no? A mejor, y por supuesto, pero que los nuevos cambios entre las relaciones familia-trabajo pues implican nuevos riesgos y nuevos riesgos emergentes que evidentemente pueden afectar a la salud psicosocial de las personas. Nuevas necesidades que tenemos que atender, ¿no? Comentaba al principio que ahora la salud, que era tradicionalmente la ausencia de enfermedades, va mucho más allá, ¿no? Y de aquí este día, ¿no? Para promover la cultura de bienestar. ¿Qué acciones, recursos podemos poner en marcha, no solo para actuar cuando ya está el problema, sino para prevenir y para promover ese bienestar en nuestros puestos de trabajo y en nuestras empresas? Sí, a veces la prevención de riesgos se plantea desde un punto de vista, la prevención tiene que ser siempre proactiva, es decir, si no, no tendría sentido llamarse prevención, se trata de prevenir. Lo que ocurre es que muchas veces la prevención se ve sometida a muchas presiones de carácter administrativo y de carácter productivo que, digamos, chocan, ¿no? con la realidad, ¿no? con la propia salud de las personas, ¿no? Evidentemente, para poder trabajar, para poder trabajar en el mundo de la prevención de una manera, digamos, efectiva, es necesario, sobre todo, anteponerse, ¿no? a los problemas que puedan salir, ¿no? Y en muchas ocasiones los psicólogos, ¿no? La psicología, más concretamente la psicología del trabajo, es un campo, es una materia que puede desempeñar, puede aportar mucho a este campo, ¿no? Sobre todo en el punto de vista de todo lo que es la cultura organizacional, porque en una organización, sea la que sea, si no existe una cultura de seguridad, es muy difícil que el trabajo sea seguro. Al fin y al cabo, evidentemente, hay muchos tipos de trabajo, es decir, el mundo laboral es infinitamente variopinto, ¿no? No es lo mismo trabajar en la industria química que trabajar en un banco, por decirlo así, ¿no? Pero al margen de que cada sector y cada modelo productivo tiene sus propios riesgos y sus propias características, el trabajar bien la cultura organizacional y sobre todo la cultura de seguridad, que es algo que ocupa mucho a la psicología, ¿no? Es un tema, ya sabes que la psicología organizacional trabaja mucho la cultura y la define, y es algo que encima tiene que emanar, siempre lo suelo decir, es como una cascada, es decir, emana de arriba hacia abajo, es decir, si desde las altas esferas directivas no existe una concienciación clara en el que la seguridad es un valor a tener en cuenta y que está por encima de la productividad, entonces no vamos a solucionar nada en ese campo. Y de la mano de la productividad, ¿no? Al final, ¿no? Claro, es que todavía se sigue viendo, sobre todo en el ámbito que conozco un poco, se sigue comentando ese tema, ¿no? Siempre parece que la producción y la prevención se están enfrentando, ¿no? Porque hay que ir, marcamos plazos, y a veces marcar plazos, andar con prisa, son evidentemente maneras de aumentar los riesgos. Es decir, cuando una persona la presionas, no puedes pretender que esté al 100% trabajando, aunque pensamos que sí, pero ya sabes, aumenta la cantidad de estrés, y por tanto el estrés nos puede hacer una pérdida de atención y puede poner en riesgo nuestra seguridad, ¿no? Y tener un accidente. Y evidentemente los accidentes son los que luego van a frenar nuestra producción, entonces es muy importante para eso que tengamos muy en cuenta que al fin y al cabo es como un seguro, ¿no? O sea, cuando puedes tener un seguro de tu casa y decir, ¿para qué voy a estar pagando tanto dinero si nunca me pasa nada, ¿no? Hasta que te pasa, hasta que un día tienes un incendio que nunca iba a ocurrir en tu casa, ¿no? Pero lo hay, y te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y de lo que pierdes. Y el sentimiento de las personas de tener esa protección, ¿no? Y ese cuidado, ¿no? Sí, evidentemente, lo que es el propio, lo que llamamos en este campo lo que es el clima de seguridad, es decir, que la persona tenga la percepción de que está trabajando en un entorno seguro, que no tiene que someterse voluntariamente ni obligadamente a riesgos innecesarios, y que si se plantean riesgos,
va a haber alguien por encima que le va a decir no. Que va a velar, ¿no? Por no esa te seguridad. no te pongas en riesgo, no es necesario. ¿Cómo podemos encuadrar dentro de este marco que estamos comentando la psicosociología? Bien, claro, dentro de, como es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, habría que, para aquellas personas que igual no conozcan muy bien cómo está estructurada la prevención de riesgos laborales en este país, existe una ley que data del año 95, si no me lo recuerdo, en el que se trata, en el que las especialidades de la prevención se dividen en tres grandes grupos. Uno sería la seguridad laboral, otro es la higiene y otro es la ergonomía y la psicosociología, ¿no? La psicosociología entraría ahí, trataría todos los temas relacionados con lo que habitualmente llamamos riesgos psicosociales, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, Miguel, como puede ser la carga mental, puede ser el estrés, puede ser, por ejemplo, los conflictos de rol en el trabajo. Que seguramente que mucha gente se ve identificada también con estos riesgos, sí, ¿no? Que a veces claro, parece que quedan en un segundo últimamente plan. se ha hablado mucho también del burnout, por ejemplo, también tiene que ver con la psicosociología, el acoso laboral, ¿no? Son todo temas que evidentemente tienen que ver con esa rama de la prevención de riesgos, y que sería, digamos, el área específica de los psicólogos, pero no necesariamente hoy en día se lleva a cabo por psicólogos. Es decir, la ley, es decir, para tú ser un técnico superior en prevención de riesgos no necesitas tener una especialidad. Normalmente claro, depende de tu formación previa, es decir, tus estudios académicos, puedes inclinarte más por una especialidad o por otra. Es decir, si eres ingeniero, te tirará más la seguridad, ¿no? Sobre todo a nivel maquinaria, etcétera, que si eres psicólogo te tirará más la psicosociología, ¿no? Pero no existe hoy en día, digamos, para ser técnico superior, te habilita el máster en prevención de riesgos, y con esa titulación tú podrías también, aunque seas ingeniero, aunque seas, yo qué sé, biólogo, te habilita igualmente a tratar la psicosociología. Las funciones. Sí que es verdad que aquí, precisamente en este área concreta, los psicólogos y psicólogas tenemos mucho que decir, ¿no? Porque precisamente hemos estudiado el comportamiento de las personas, en el caso del trabajo, el comportamiento de las organizaciones, ¿no? Como pequeñas sociedades, ¿no? Con sus interacciones, ¿no? Sí, claro, porque la psicología, digamos, a nivel de la prevención de riesgos puede intervenir de dos maneras. Interviene desde la propia psicosociología, ¿no? Que es la que trata ese área específica de los riesgos laborales, y luego también todo aquello que tiene que ver con la percepción, por ejemplo, la percepción del riesgo, las conductas inseguras. Es decir, muchas veces puede ocurrir que por muchos procedimientos que tengamos desarrollados en cualquier empresa para prevenir accidentes, esos accidentes ocurren, porque entran en juego los factores humanos. Y el factor humano es algo que estudia la psicología, ¿no? En concreto. Entonces, ¿por qué las personas se exponen a un riesgo? ¿Por qué arriesgan su vida? ¿O por qué ocurren ciertas cosas? Porque cuando se estudian los accidentes laborales, normalmente en esa investigación siempre vas a encontrar varios factores, ¿no? Y el factor humano va a estar allí presente siempre, ¿no? Y es algo que evidentemente los psicólogos tenemos mucho que decir, ¿no? Efectivamente, se nos identifica mucho precisamente con el diván, ¿no? Sí. El psicólogo clínico, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos visto también hoy, hemos aprovechado para ver el rol del psicólogo, la psicóloga dentro de las organizaciones. Bueno, pues crear conciencia hoy, trabajar cada día desde cada persona, cada empresa, cada entidad en unión, ¿no? Para esa co-creación de entornos laborales saludables y añadir calidad al empleo. Un diván más por el empleo sano, y hoy gracias a Miguel Mencías por acompañarnos y hacer posible este espacio. Un placer. Eskerrik asko.